parte de la crisis que sufren los partidos políticos actualmente tiene que ver con una reconversión o una reconfiguración de lo que significa hacer una carrera política. Es decir, anteriormente nosotros veíamos candidatos que primero habían sido presidente de colonia, presidente de fraccionamiento, presidente del partido, después diputado local, iban escalando. Es decir, había una trayectoria de tener una trayectoria política dentro de un partido para poder tener acceso a ciertos cargos de elección popular. Hoy vemos que no es necesaria la militancia, vemos gobernantes que no tienen partido, hoy vemos que no es necesaria esa trayectoria, entonces ya diría yo que es indistinto para los partidos políticos que una persona haya o no pertenecido de hace mucho tiempo, poco tiempo o recientemente o nunca a sus filas partidistas. Esto ya no es importante. Entonces, tenemos problemas de representación política, de desideologización política. Incluso hay autores que han calificado esta posición como prácticamente agencias de colocación. Existe el riesgo de convertir al partido político no en un órgano de representación colectiva, sino en una agencia de colocación de candidaturas. Porque básicamente una persona que nunca perteneció al partido, fue priista, panista, petista, etcétera, ahora va a ser la candidata o el candidato al gobierno del Estado. Ya es indistinto esto, y creo que esto lo han hecho todos los partidos políticos, porque hemos visto todo tipo de alianzas a lo largo y ancho del país. Pero creo que ahora, cuando nosotros estamos viendo esta situación, concretamente en Puebla, insisto, también sería muy importante identificar cuáles son los perfiles más adecuados para poder postularlos, considerando su pasado, considerando en qué partido político han militado anteriormente y cuáles han sido sus resultados o cuál ha sido, digamos, el prestigio o reputación que han tenido en su carrera política, ya sea como funcionarios de gobierno o como representantes políticos, ¿no? Puede ser. Pero sí me parece que si no cuidan los partidos, no solamente Morena para el caso de Puebla, en general, si no cuidan los partidos, los perfiles de las candidaturas, tienen el riesgo de perder la elección durante el proceso de la campaña política o incluso desprestigiarse aún más, porque todos tienen una alta descalificación por parte del ciudadano, y creo que esto le restaría confianza, credibilidad y básicamente restaría la posibilidad de realmente obtener el voto ciudadano, en el ánimo de decir, bueno, el perfil más adecuado para una candidatura sería este y tendrían que justificar por qué. Y empezando septiembre todo esto se va a acelerar, ¿no? Algunos empezarán a trabajarlo desde octubre, otros en noviembre, y ya para el próximo año, el primer trimestre, tendremos que tener ya precandidatos. Pero creo que en este proceso, en el caso de Puebla, el proceso electoral empieza en octubre, empieza después del proceso federal, entonces tendríamos que ver en ese camino cómo van construyendo la imagen, cómo los perfiles empiezan a ser más visibles y más públicos para que el ciudadano empiece a identificar quiénes podrían ser las alternativas. Esto desde una perspectiva de comunicación política es la construcción del perfil anterior a la precandidatura. Tienen que empezar a construir su perfil de precandidatos, pero lo tienen que hacer antes del proceso, para que entonces cuando llegue el proceso y se abra el proceso, ya sepa el ciudadano claramente quiénes son las mujeres y los hombres que van a querer competir por el poder y por qué se justifica que ahora estén en Morena. Tienen que justificarlo porque tienen que legitimar esa candidatura. De otra manera no van a tener el apoyo. ¿Por qué? Porque el ciudadano ya está siendo también más crítico respecto a estos cambios, ¿no? Primero estabas en uno, luego estabas en otro, y esto los partidos políticos me parece que tienen que pensarlo porque no lo han visualizado, me parece, de esta manera la mayoría de ellos. Esto puede ser negativo en lugar de positivo, ¿no? Estar cambiando de ideologías constantemente hace también que la personalidad que se va a querer postular para una candidatura, tenga menor calificación por parte del ciudadano, ¿no? Una calificación distinta que lo desvirtúa en lugar de calificarlo como una persona que tiene capacidad de estar en diferentes partidos, ¿no? Creo que hace que el ciudadano reste la posibilidad, ¿no?, de poder realmente apoyar eso, porque al ciudadano no necesariamente le agrada que un candidato esté en distintos partidos políticos, porque esto es un sinónimo de inestabilidad, es un sinónimo igual de pragmatismo político, ¿no?, donde ya la ideología no es importante y simplemente el acceso al poder político. Si los partidos políticos no tienen ideología, no es necesario hacer una carrera política para ser representativo del partido político, difícilmente colocas un proyecto. Porque el proyecto estructural del partido político tendría que ser ¿qué tengo que hacer yo diferente de los demás para ser la mejor opción política? Cada vez más es difícil distinguirlo. Han perdido su capacidad de tener un proyecto de gobierno.
Y si se pierde esta capacidad, entonces es muy parecida a la oferta política y todos te van a ofrecer lo mismo, porque todos te van a decir más y mejores servicios, sin que esto necesariamente signifique algo para mí. O sea, esto yo no sé qué significa. Todos te dicen más y mejores empleos. No sabemos qué significa. Y lo mismo te va a decir Morena, lo mismo te dice el PRD, lo mismo te dice el PRI. ¿Dónde está tu proyecto? Porque tu proyecto debe estar también sustentado en tus principios, en tus estatutos, en tus valores de partido político. No te va, por ejemplo, en el tema económico, no te puede decir lo mismo Morena que el PRI, ni el PAN. Entonces tenemos que empezar a distinguirlo, pero en función de un proyecto político. Y como no representan al partido, porque no se sienten parte del partido, porque yo antes era de otros 3 colores, la verdad es que tampoco voy a defender esas banderas y tampoco tengo claro qué tipo de proyecto tengo que hacer. Esto hace que cada vez menos el ciudadano sienta la importancia de tener partidos políticos. O sea, estamos perdiendo, para el ciudadano, se está perdiendo cada vez más la necesidad de tener, o sea, pensamos que no es necesario los partidos, que hay que darles menos dinero, que no hacen lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. En realidad la función de los partidos políticos es fundamental para la democracia. Es sano que México tenga un sistema de partidos plural. Hacemos un sistema de partidos, digamos, polarizado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos más de 6 partidos políticos. Venimos de un sistema político donde era un partido hegemónico. Teníamos un sistema de partidos hegemónico. El PRI siempre ganaba la elección. Había elecciones, pero llegamos a tener, como López Portillo, un solo candidato con el 100% de los votos. No hay una democracia que en su vida haya tenido el 100% de los votos para una elección presidencial. México sí lo tuvo. ¿Por qué? Porque teníamos un sistema de partidos hegemónico. O sea, un único partido, bueno, no un partido único, un partido político que históricamente siempre ganaba las elecciones por más de 70 años. Había partidos políticos satelitales, pero realmente esta competencia no era real, ¿no? Decía Giovanni Sartori, este politólogo italiano. Realmente México tenía una simulación democrática, simulábamos la democracia, porque supuestamente había competencia. La realidad es que no había competencia real. Siempre ganaba el PRI. Ahora es muy difícil predecir quién va a ganar el resultado electoral, porque tenemos 9 partidos políticos en el ámbito nacional y los partidos locales que vayan a competir por las elecciones locales. Entonces, al haber tantos partidos políticos, hay una diversidad y una pluralidad de oferta política. El ciudadano tiene de dónde elegir. ¿Cuál es el problema? Que los partidos no están haciendo su trabajo. O sea, tenemos casos como el caso que pasó en Ayotzinapa. Nos quejamos, un escándalo y todos rasgándose las vestiduras porque ¿cómo es posible que un partido político haya postulado este perfil y resulta que es un criminal? ¿Quiénes postulan a los criminales? Los partidos políticos. Porque internamente son procesos internos. Ellos definen quiénes los van a representar. ¿Qué hace un ciudadano? Simplemente elige la oferta, de entre la oferta que hay, elige las candidaturas que tengan. Entonces, el ciudadano también debemos estar más atentos y exigentes de que los procesos internos de los partidos, sobre todo en los que decimos militar o participar o estar atentos, pues que sean abiertos, que sean claros, quiénes quieren ser los perfiles, porque en ese proceso puede salir a la luz un escándalo de corrupción, una persona que no es una persona que sea presentable para una candidatura, y en ese momento se puede frenar una candidatura que no tendría por qué llegar al proceso electoral, no tendría por qué llegar a una campaña. Pero por eso insisto, ahora es bien importante que los partidos políticos se responsabilicen de los perfiles que van a presentar como candidatos. Entonces, sí tienen que pensar los partidos, específicamente Morena, porque tiene un buen resultado electoral. O sea, la última elección federal ganó Andrés Manuel López Obrador, sin haber tenido todavía como partido político que lo abanderara Morena. Con otro partido político, él gana un territorio que no era históricamente de izquierda, específicamente perredista, mucho menos Morena, porque pues no existía todavía el partido. Pero el PRI y el PAN están muy conscientes del riesgo, la amenaza que representa para ellos en una elección federal Morena, porque tiene muy buenos resultados y de hecho es una de las 3 fuerzas políticas de este estado. Históricamente eso es o sea, digamos, no es cualquier cosa, ¿no? Lo que ha logrado Morena, porque teniendo esta calificación por parte del ciudadano en una elección tan reciente, le da altas probabilidades de poder ser competitivo para la elección de gobernador. Entonces, hay que cuidar el perfil de la persona que pueda representar un proyecto para el Estado de Puebla.